Hacemos contacto ahora con Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional para hablar de los desaparecidos. Edith, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela, y bueno, aprovechando que todavía creo que por ahí anda Indira, buenos días a ella también, y un saludo, Indira, muchas gracias a tu colectiva, un abrazo solidario. Creo que eso han sido días muy complejos. Eh, lo que, digamos, lo primero que me viene a la cabeza es señalar, Adela, que pasamos de un 8 de marzo, en donde muchísimas mujeres salimos a las calles con mucho entusiasmo, pero también mucha exigencia, a pedirle al Estado que cumpla con su deber de que cese la violencia en nuestra contra. Y amanecimos con este hallazgo que también se lo debemos a mujeres, ¿no? A hermanas, a madres, a hijas de personas buscadoras, de personas desaparecidas, porque una de los elementos importantes que observar en el fenómeno de desaparición a nivel global y en particular en la región de las Américas es que si bien la mayoría de las personas que desaparecen son hombres, la enorme mayoría de quienes les buscan son mujeres. Sí. Son las madres, las hijas, y creo que este terrible hallazgo también muestra, Adela, cómo, por un lado, la indolencia del Estado mexicano que tiene unas caras que son como espeluznantes, por supuesto también la de los actores del crimen organizado, pero frente a eso la actuación de las familias de las víctimas, de las colectivas que están buscando, que están exponiendo su vida y que le enseñan a las autoridades, Adela, cómo se debe buscar. Es decir, tenemos, ya lo ha dicho las autoridades del Estado de Jalisco, que habían estado en el lugar y no dieron con estas fosas, y cómo la confianza que han generado las colectivas, que se han construido y se han ganado con su trabajo, es lo que implica que las personas que son vecinas o personas que pueden tener alguna información les acerquen a ellas información y no a las autoridades porque no confían en las autoridades. Y estas personas, estas colectivas, con sus propias herramientas, con sus propias manos, van y encuentran estas fosas que son, como bien lo decían, lo decías tú en la conversación con Indira, escenas de terror. eh, y además, el día de hoy ya están ellas mismas, me refiero a esta colectiva, haciendo públicas algunas de las fotografías, facilitando a las familias, si viste un zapato que pueda ser de tu hijo, tu familiar Sí, no, 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 desaparecido, no, esta es no. la forma de acercarte y le recuerdan que no están solas. Frente a esa indolencia, Adela, yo me quedo con las familias de las víctimas, me quedo con esa sororidad, con ese apoyo a las más de 121,000, 122,000 personas desaparecidas que hay en México. Mira, de pronto uno se queda sin palabras, ¿no? Cuando nuestro trabajo, el oficio es el de informar, te quedas sin... No hay calificativos para este horror, ¿no? Edith, de verdad. Y de alguna manera en este país nos hemos vuelto un poco indolentes, ¿no? Y te acostumbras a estas escenas de violencia, pero este hallazgo, como el de Teuchitlán, rebasa cualquier cosa, Edith. Bueno, estamos viviendo una situación de muchísimo terror en México y yo creo que desde Amnistía Internacional lo hemos señalado varias veces, la situación de inseguridad que vive el país está muy lejos de resolverse. Y además llama mucho la atención cómo, insisto, son las propias familias, la ciudadanía, las personas organizadas o que se ven en la obligación de organizarse, ¿no? Porque las colectivas de búsqueda no son organizaciones formales de la Sí, sociedad ¿no? civil mexicana, son personas que se encuentran en el desgarrador Que dolor de comparten el tener un dolor, familiar, ¿sí? que Comparten. comparten el dolor y que deciden empezar a hacer algo porque el Estado no hace nada, Adela, porque en México el Estado no busca a las personas desaparecidas.
Y entonces ellas tienen que salir a buscarla con sus propias herramientas y han empezado a hacer lo que no hacen las autoridades, lo que no saben hacer las autoridades o no hacen bien. Y ellas se han hecho de sus herramientas, de sus conocimientos, se comparten entre ellas. Nosotras el año pasado publicamos un informe que se llama Buscar sin Miedo, que habla de los estándares internacionales del derecho a la búsqueda, y parte de lo que encontramos es algunos de los riesgos que enfrentan las mujeres que buscan a personas desaparecidas en la región de las Américas, pero que en México son devastadores, Adela, y yo por eso les tengo tantísimo respeto también. Hay riesgos, los que conocemos, los riesgos de, digamos, que afectan su integridad física, ¿no? Los asesinatos, las desapariciones, el desplazamiento forzado, pero hay otros que conocemos menos, Adela, y que me parece también muy importante enfatizar. Por ejemplo, riesgos a la salud, por ejemplo, hongos y otros padecimientos en la piel vinculados con el contacto con restos humanos, Claro, ¿no? claro, porque van Desprend sin nada, con lo Algunas poco que más, tienen, claro, claro. con lo que tienen otros, desprendimiento de retina por el llanto prolongado, pérdida de la dentadura por el bruxismo y muchísimos padecimientos emocionales de salud mental. Imagínate lo que están viviendo esas familias y por eso pues les mando un saludo a Indira y a sus colegas, a sus compañeras que hicieron este hallazgo, lo que es el horror de encontrarse con esas escenas. Y entonces ahí tenemos insomnio, muchos padecimientos de salud mental vinculadas a la propia desaparición, vinculadas a la labor de búsqueda y a los hallazgos. ¿Y qué está haciendo el Estado mexicano? ¿Qué servicios está acercando el Estado mexicano a estas mujeres que están todos los días en todo el país buscando a personas desaparecidas porque el Estado no lo hace? Eh, Estamos realmente llegando a un punto de no retorno, Adela, y esperamos, y desde Amnistía Internacional, por supuesto que hacemos el llamado a las autoridades, tanto del Estado de Jalisco como a las autoridades federales, a que hagan presencia ahí, digamos, en el lugar donde están las fosas, que hagan su labor con el cuidado y la debida profesionalismo que han mostrado las mujeres buscadoras, que no puede estar debajo de ese estándar, pero además que se acerquen también con las mujeres buscadoras. Adela, yo insisto en el llamado a la presidenta de la República que se reúna con las mujeres buscadoras en Es México. que hay una Creo que hoy más que nunca descalificación, queda ¿no? claro que ellas pueden explicarle qué es lo que pasa en Ha México. habido una descalificación, ¿no? Por parte del gobierno a las madres buscadoras, a estos colectivos, una absoluta descalificación. Y una descalificación, Adela, que no tiene ningún sentido. Estas familias lo que están haciendo es buscar a sus familiares. Y lo que haríamos cualquiera si nos desaparecieran a un familiar y el Estado no hace nada. Y creo que es momento también, por eso lo decía, este es un buen momento, pero el día de hoy o el día de mañana, de que la presidenta de la República reciba a esas miles de colectivas que le están pidiendo hace mucho tiempo un diálogo, porque además ellas le pueden explicar no solo qué es lo que ellas están pasando, sino cómo se identifica una fosa, cómo se distingue el cuerpo o los restos de un hombre de una mujer. ¿Cómo se sabe que en un lugar hay una fosa clandestina? Es impresionante cuando uno está con ellas, el conocimiento profesional que tienen sobre este tema. Y así podrían saber las autoridades. ¿Por qué cuando fueron las autoridades del Estado de Jalisco no supieron identificar si ahí había personas o había alguna fosa clandestina en ese lugar? Ellas con claridad le pueden dar toda esa información y creo que sería no solamente un tema de respaldo muy merecido a las colectivas de buscadoras, sino también un ejercicio de humildad y de respeto al trabajo y a la dignidad que han tenido estas mujeres a lo largo de tantos años en Al México, Adela. coraje, a la valentía, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Porque se efectivamente, enfrentan con el Adela. Y horror. bueno, no omito, por supuesto, señalar que
parte de la lucha de estas mujeres, que son miles por todo el país, miles de buscadoras en todo el país. Por supuesto que un saludo a ella, pero una exigencia también al Estado mexicano de que las proteja. Yo, por supuesto, respeto muchísimo e insisto, le mando un cordial saludo a Indira, pero hay un riesgo en que ella está en este momento al exponerse públicamente, al exponer frente a los actores del crimen organizado. Y el Estado mexicano tiene el deber de garantizar que estas mujeres puedan buscar sin miedo, Adela. Es un deber del Estado mexicano, ya que no busca a las personas desaparecidas, brindarles la protección que garantice su seguridad y que garantice que ellas puedan seguir buscando a sus familiares desaparecidos. Ustedes en Amnistía, Edith, han encontrado que hay de alguna manera un vínculo entre las desapariciones que ejerce el crimen organizado y también los militares, Edith. Bueno, ahí Adela creo que hay que reconocer, por un lado, nosotros hemos venido denunciando desde hace más de 20 años, de hecho mucho más. Amnistía Internacional se fundó en México hace 50, van a ser ya 54 años, justo en el momento en donde la crisis de desaparición vinculada con agentes del Estado en el periodo de lo que se llamó la Guerra Sucia estaba en su apogeo y por eso lo fundó justamente una madre de una persona que fue prisionera política. Y desde entonces nosotros hemos denunciado los riesgos que implica la militarización de la seguridad pública para la vigencia y respeto de los derechos humanos. Y creo que en los años recientes, en los últimos 20 años, cuando el expresidente Felipe Calderón decidió sacar a los militares a las calles, hemos venido viendo las consecuencias en la vida de las personas de este proceso de militarización que además se ha venido acrecentando, profundizando e institucionalizando. Hoy en México no tenemos una corporación civil policial que se haga cargo de la seguridad pública. La Policía Federal fue disuelta, pasó a ser la Guardia Nacional y ahora la Guardia Nacional es una fuerza armada que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ejército Mexicano. Y este proceso es inevitable vincularlo con el proceso de desaparición, el incremento de las desapariciones forzadas en México. En México hay más de 122,000 personas desaparecidas con cifras del día de ayer y más del 90% de esas personas han desaparecido en el proceso de militarización de la seguridad pública. La militarización no ha sido una solución, no es un país más seguro y además hemos podido verificar, no solo nosotras, sino muchas otras organizaciones, por cierto, muchas también vinculadas a organizaciones de periodistas, como los asesinatos de periodistas, la desaparición forzada, el incremento de feminicidios y de homicidios coincide en el tiempo con el proceso de militarización de la seguridad pública. Y hablamos de que hay participación de agentes del Estado, porque hay algunos casos en donde hay acciones de agentes del Estado o sospechas muy fundadas, como el caso Ayotzinapa, ¿no? Que llegamos a 10 años y claramente hubo participación de agentes del Estado, o las omisiones del Estado que derivan en que las personas continúen desapareciendo en México. Y además aquí hay que recordar, Adela, que no es cierto que cualquiera puede desaparecer en México. Las personas que desaparecen en México son las comunidades, personas empobrecidas, personas racializadas no blancas, desde las comunidades periféricas, son las que tienen mayor riesgo de desaparición y ahí es donde encuentran ellas también estos lugares, fosas clandestinas. No se encuentran en las zonas privilegiadas de las ciudades, se encuentran en las zonas más empobrecidas. Aquí hay un vínculo también entre la desigualdad que ha atravesado, que es una de las heridas que atraviesa México, y el proceso de desaparición forzada. No, no, es una cosa terrible. Ahora, qué se puede hacer? Ahora que decías, bueno, las más de las veces las desapariciones afectan a los jóvenes y en su mayoría hombres, pero son las mujeres las que buscan a sus desaparecidos, ¿no? Que son un sector muy vulnerable, los jóvenes y los hombres jóvenes, Edith. Bueno, mira, ¿qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Yo, digamos, frente a toda esta horror,
Muchas veces cuando me preguntan qué se puede hacer, yo digo, yo no trabajaría en Amnistía Internacional si no estuviera segura Que que se algo se puede puede cambiar el hacer, mundo, claro, claro. claro, y que con la exigencia se puede cambiar. Entonces, yo diría, del lado de las autoridades, tienen que cumplir con todos los estándares internacionales que establecen el derecho de las personas a buscar, pero además en el caso de México, bueno, yo esperaría que hoy en la mañana la presidenta de la República hubiera tenido una reunión con su gabinete de seguridad desplegando las comisiones de búsqueda por todo el país para identificar a las más de 122,000 personas desaparecidas que hay en este país. Yo espero que en este momento se estén desplegando por todo el país buscando a esas personas, obviamente a las de la masacre, pero a las más de 122,000 para que nos digan dónde están, ¿no? Que nos den con el paradero de esas personas y que las personas que probablemente y muy desafortunadamente están desapareciendo el día de hoy, Adela, porque en México desaparecen 30 personas cada día desaparecen 30 personas. Exigimos una búsqueda inmediata de esas personas desaparecidas, porque las primeras 72 horas son claves para encontrar a una persona con vida. De manera que esperaríamos que hoy mismo las fiscalías se estuvieran activando para que cuando haya una denuncia de desaparición la salgan a buscar inmediatamente. Y perdón que diga esto, pero que se dejen de preguntarle a las familias si estaba vinculada con el crimen, si salió, si andaba con falda, si salió de noche, si estaba ebria, etcétera, ¿no? Es decir, Sí, que sí, sí. cerremos el día de hoy con todas esas prácticas violatorias de los derechos de los familiares de las personas desaparecidas. Eso por un lado. Por el lado del Estado también, por supuesto, o sea, yo esperaría que ahora mismo hubiera una solicitud también de un incremento de los presupuestos de las fiscalías, especialmente las fiscalías especializadas en desaparición, para que tengan el personal especializado que esta labor requiere. Ese personal que tienen las colectivas, ese personal, esos conocimientos los deberían tener todos los agentes del Estado. Y yo esperaría que hoy mismo se estén tomando las decisiones, no solo en Jalisco, sino en todo el país, para que el personal cuente con las herramientas, con el material, la suficiencia de personal, las condiciones de trabajo para poder realizar esa labor de búsqueda, también con seguridad para los agentes del Estado, por supuesto. El otro elemento que me parece muy importante de parte del Estado, insisto, es, bueno, todavía quedan muchas horas para el día de hoy, que hoy la Presidenta de la República se reúna con los colectivos de desaparecidos, que no deje pasar ni un minuto más, que ella salga a pedirles que se reúnan con ella, en vez de que las familias salgan a pedir que la presidenta la reciba, para darles un respaldo político a su labor y para garantizarles y establecer con ellas una agenda de trabajo de cómo las va a proteger y cómo el Estado mexicano va a colaborar con las colectivas de búsqueda. Y de parte de la ciudadanía, que creo que también tenemos mucho que hacer, por un lado, yo invitaría a la ciudadanía a colaborar también en la protección de las mujeres buscadoras, las personas que tengan oportunidad, que se unan a las brigadas de búsqueda para que también colaboremos todas con esa protección, con ese trabajo que ellas hacen. Un llamado muy especial debo hacer, Carmen, a la ciudadanía a no difundir rumores sobre las familiares de las personas desaparecidas. Hay un estigma que es sumamente cruel y doloroso para las familiares de personas desaparecidas en este rumor de que en algo andaba la persona desaparecida. No, señores, no andaba Sí. en nada, y aunque anduviera en algo, Y una persona no aún, se le claro, desaparece, claro, ¿no? Es claro. decir, si una, ay, perdón, Dios mío, me puse un poco intensa y se me cayó el teléfono. Si una persona tiene algún proceso con la ley, se le juzga, no se le desaparece, ¿no? Y un llamado también a las personas a que, por eso digo, no difundamos esto, y las personas que quieran unirse a colectivas. Nosotras tenemos también una petición en Amnistía Internacional exigiendo al Estado mexicano que garantice la protección a las mujeres buscadoras. Quienes quieran firmar esa petición está en línea, es un clic súper fácil. Nuestra página es amnistía, www.amnistía.org.mx, y la petición es para que las mujeres puedan buscar sin miedo. Híjoles, pues sí. Buscar sin miedo. Eso está en la página de Amnistía, ¿no? En la En el página, y hay un portal de informe Amnistía. también, y en julio próximo vamos a lanzar un informe específicamente del caso mexicano, Adela. Y por lo pronto te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Gracias, Edith. Muchas gracias, Al Adela. contrario, muchas gracias.